¿Tiene sentido pensar que Estados Unidos ha invadido Venezuela por el petróleo? Veámoslo. Una de las principales conjeturas respecto a por qué Estados Unidos ha derrocado a Nicolás Maduro es que lo ha hecho para quedarse, para apropiarse del petróleo de Venezuela. Y es que Venezuela es el país con mayores reservas probadas de petróleo de todo el mundo. En consecuencia, parecería que se trata de un muy apetitoso botín para cualquier pirata que quiera asaltar ese país. Sin embargo, algunas de las afirmaciones sobre la enorme riqueza petrolera de Venezuela resultan disparatadamente exageradas, y en este vídeo vamos a explicar por qué. En primer lugar, la producción actual de crudo en Venezuela ronda el 1.000.000 de barriles diarios. Es decir, que a lo largo del año estamos hablando de 365 millones de barriles de crudo. Ahora bien, el petróleo que produce Venezuela es de tipo pesado o extrapesado. Un petróleo que es mucho más costoso de mover y de refinar. Y justamente por eso se vende con descuento en los mercados internacionales frente al precio del barril Brent. En la actualidad el barril de petróleo Brent cotiza a unos $60 por barril. Si aplicamos un descuento de $10 por barril al petróleo venezolano, el descuento en ocasiones es muy superior a $10, tendríamos que cada barril de petróleo venezolano se vende por unos $50. Y 365 millones de barriles al año vendidos a un promedio de $50 arrojan unos ingresos anuales de 18.000 millones de dólares. Y remarco que estamos hablando de 18.000 millones de dólares en ingresos, que no en beneficios. Tengamos en cuenta que a este monto hay que restarle todos los costes operativos y de inversión para poder extraer y comercializar 1.000.000 de barriles de crudo al día. Por ejemplo, un coste muy importante de la comercialización del petróleo venezolano es el del diluyente. Cada barril de petróleo que vende Venezuela tiene que mezclarse previamente con alrededor de 1/3 de petróleo ligero. Es decir, que para exportar petróleo, Venezuela tiene que importar petróleo ligero, cuyo precio por barril ronda los $60. Por cada barril de petróleo que Venezuela vende a $50, ha de consumir 1/3 de un barril que cuesta alrededor de $60. Por tanto, de cada venta de un barril a $50, hay que restarle solo por consumo de diluyente alrededor de 15, 16, 17 o $18. De modo que el ingreso neto después de diluyente ya no es de $50 por barril, sino más bien de 35 o incluso 32. Y aparte, para llegar al beneficio neto, luego hay que restar los costes de extracción y los costes de amortización del equipo de capital empleado. También, si los hay, y en el caso de PDVSA los hay muy abundantes, los costes financieros, pero estos vamos a dejarlos de lado. Supongamos, siendo muy optimistas, que el margen de beneficio neto sobre el precio por barril es del 20%. Es decir, que Venezuela gana netamente por cada barril vendido alrededor de $10. En ese caso, los beneficios netos que actualmente estaría obteniendo Venezuela por la producción de petróleo rondarían los 3.650 millones de dólares al año. Es decir, que ni siquiera alcanzan los 4.000 millones de dólares. Y 4.000 millones de dólares al año son una absoluta nimiedad para los Estados Unidos. Solo en el año 2025, los ingresos del gobierno federal de los Estados Unidos, ya no el PIB de los Estados Unidos, sino los ingresos del gobierno, fueron de 5,2 billones de dólares. Es decir, que 4.000 millones de dólares ni siquiera alcanzan el 0,1% de todos los ingresos del gobierno federal. Y esta sería ahora mismo una estimación de beneficios para los Estados Unidos bastante inflada, porque una parte de la producción de petróleo de Venezuela se quedaría para consumo interno, no se exportaría, no se vendería todo el petróleo. Y a su vez tampoco resulta muy verosímil que el 100% de los ingresos por exportación de petróleo
fueran a parar a los Estados Unidos, porque eso sería visto como un saqueo descarado. Lo esperable, lo que ha sucedido históricamente, es que parte de los ingresos de la exportación de petróleo vayan a parar a los Estados Unidos y otra parte al gobierno de Venezuela, que los va a necesitar para sostener sus gastos públicos. Por tanto, en realidad, hoy por hoy los beneficios no serían de 4.000 millones de dólares en ninguno de los casos. Estaríamos más cerca de los 3.000 o incluso de los 2.000 millones de dólares. Una absoluta nimiedad, ya no para un gobierno como el de los Estados Unidos, sino incluso para un gobierno como el de España. Aunque claro, uno podría pensar que la jugada maestra de los Estados Unidos vendrá por el lado de incrementar de manera muy sustancial la producción de petróleo en Venezuela. Es verdad que con los actuales niveles de producción no se ganaría mucho, pero si entra la industria petrolera estadounidense y comienza a aumentar de manera muy sustancial la producción en el país, pues entonces ahí las ganancias sí que escalarían. Pero aquí no habría que hacerse trampas al solitario. La mayor producción histórica de petróleo de Venezuela alcanzó los 3,5 millones de barriles diarios. Durante el chavismo, el récord de producción se ubicó en los 3 millones de barriles de crudo diario. Por tanto, sí, quizás siendo optimistas se pueda volver a 3 o 4 millones de barriles de crudo diario. Pero eso, a los precios actuales del petróleo, solo llevaría los beneficios globales de la industria, a repartir luego entre el Estado venezolano y Estados Unidos, hasta los 13.000 o 14.000 millones de dólares. Para Estados Unidos siguen siendo migajas. Y ya digo, el escenario de que Venezuela pueda volver a producir con normalidad entre 3 o 4 millones de barriles de petróleo al día es un escenario bastante optimista. De hecho, por ejemplo, ayer lunes, el primer día en el que cotizó el petróleo en los mercados después del derrocamiento de Nicolás Maduro, el precio internacional del petróleo no bajó, sino que subió. Es decir, que los inversores en petróleo no están esperando precisamente un aluvión de producción extraordinaria procedente de Venezuela. Porque si fuera así, los precios se habrían derrumbado y no lo hicieron. Los precios subieron. Y es que para que Venezuela pueda volver a producir 3 o 4 millones de barriles de petróleo al día, tendrán que pasar muchos años y las compañías estadounidenses tendrán que invertir muchos miles de millones de dólares para rehacer toda la infraestructura productiva del país que fue desmantelada o depreciada brutalmente por el chavismo. Y este, ya digo, es un proceso muy lento, no es un proceso en absoluto rápido. Tenemos un ejemplo relativamente reciente, el de Irak. Irak tardó casi 10 años en recuperar sus niveles de producción de petróleo previos a la guerra de Irak. Es decir, que aún habiendo ocupado el país Estados Unidos y aún habiendo metido a sus petroleras en Irak, se tardó casi una década en recuperar los niveles de producción que se habían perdido como consecuencia de la guerra. Y ya explicamos que el chavismo fue mucho peor que una guerra para Venezuela. Dicho con otras palabras, puede que dentro de una década Venezuela esté produciendo entre 3 y 4 millones de barriles de petróleo al día y que eso arroje unos beneficios en la industria de 10.000, 15.000 o incluso 20.000 millones de dólares que serían a repartir entre Estados Unidos y el Estado venezolano. Y eso le podría reportar a los Estados Unidos 9.000, 10.000, 11.000 millones de dólares al año en el mejor de los escenarios. Esas cantidades, insisto, son irrisorias, ya no para la economía estadounidense en su conjunto, sino incluso para el presupuesto del gobierno federal de los Estados Unidos. De modo que resulta bastante dudoso que el motivo principal del derrocamiento del tirano Nicolás Maduro por parte de Donald Trump haya sido lucrarse a costa del petróleo venezolano, porque se trata de un botín bastante exiguo para los estándares de los Estados Unidos. Es mucho más verosímil la conjetura de que estemos ante un golpe encima del tablero geopolítico del continente americano para demostrar que es Estados Unidos quien manda en ese continente y no China o Rusia.
es decir, para definir amenazadoramente un ámbito de influencia de los Estados Unidos que no deba ser disputado por otras grandes potencias globales. Que tampoco sé si ese es el motivo principal de esta operación militar, pero desde luego es un motivo que resulta muchísimo más verosímil que tratar de convencernos de que Estados Unidos va a hacer el negocio del siglo quedándose con el petróleo venezolano cuando las cifras reales del negocio de esa industria son las que hemos expuesto. Obviamente, para la izquierda, que cree que solo los intereses económicos mueven el mundo y que por tanto siempre tiene que haber una lógica mercantil detrás, la forma más sencilla de demonizar el derrocamiento de un tirano es decir que en realidad se hace para que alguien se pueda forrar, que no hay un buen motivo político para echar a un tirano, que los motivos políticos aparentemente buenos solo están enmascarando intereses económicos mucho más espurios. Pero en realidad los intereses económicos espurios que había detrás de la industria venezolana del petróleo eran los de la oligarquía chavista, que sí se ha estado lucrando durante lustros, dejando que la industria petrolera se fuera depreciando y consumiendo para maximizar los dividendos de los que se apropiaban ilegalmente a través de la corrupción y el robo de ese petróleo. Esos ciertos intereses económicos espurios de la mafia chavista no son denunciados, no lo han sido nunca, por todos aquellos que se inventan que el motivo principal detrás de esta intervención es el negocio del petróleo para los Estados Unidos. Más bien parecería que uno de los principales argumentos por los cuales se oponen al derrocamiento del tirano Nicolás Maduro es para perpetuar el negocio del petróleo en manos del chavismo y de aquellos a los que pagaba el chavismo.